Del libro El enigma del hombre del maestro Israel Rojas Romero, exponemos el capítulo titulado Dinamogénesis. Poniendo en práctica el consejo del maestro que debemos tener claridad intelectual acerca de los términos que vamos a emplear al estudiar una ciencia cualquiera, procederemos a relacionar las palabras que podrían causar inquietud durante esta exposición. Dinamogénesis procede de las raíces griegas dynamis, que significa fuerza o energía, y génesis, que expresa generación. Desde el punto de vista de la medicina, dinamogénesis es la exaltación de la función de un órgano por su estimulación. Se opone al concepto de inhibición o inhabilitación. Desde el punto de vista psicológico, encontramos que la ley mental de la dinamogénesis establece que un estímulo en movimiento refuerza otro ya en marcha. En la tecnología, un dínamo es un grupo de aparatos que se utilizan para generar energía eléctrica a partir de energía mecánica o a la inversa, valiéndose de medios electromagnéticos. Yuxtaposición procede del latín iusta, junto a, y ponere, poner. Por lo tanto, yuxtaposición es la acción y efecto de poner algo junto a otra cosa. En la gramática, dos oraciones están relacionadas por yuxtaposición por la unión de dos o más oraciones simples en un mismo párrafo por medio de signos de puntuación. Ejemplos: la primavera comenzó, el invierno quedó atrás. Finalmente, Héctor fue padre. Su abuela todavía no lo puede creer. En geología, yuxtaposición es el modo de aumentar o crecer de los minerales. El video muestra cómo a partir de la lava arrojada por los volcanes del archipiélago de Hawái, se comienza a formar el que ha de ser uno de los continentes de la futura sexta época o futura sexta raza raíz sobre el Océano Pacífico. Los minerales se diferencian en su modo de crecimiento de los animales y vegetales porque estos últimos crecen por intussusección. Intussusección tiene sus raíces latinas en intus, interiormente, y subsetio onis, acción de recibir. La biología establece que intussusección es el modo de crecer de los seres orgánicos por los elementos que asimilan interiormente. Los seres inorgánicos o minerales solo crecen por yuxtaposición. La ciencia médica habla de la intussusección o invaginación intestinal cuando parte de un intestino es absorbido parcialmente por otra parte. La botánica define la intussusección como el crecimiento de la pared celular que se efectúa por la intercalación de nuevas moléculas entre las ya existentes. El origen de la palabra monera se encuentra en la raíz griega moneres, que significa solitario, peculiar. En la actualidad, la mayoría de los científicos lo consideran todo un reino de la naturaleza. El reino monera es el reino de los seres vivos microscópicos. Este grupo está presente en todos los hábitats y lo forman seres unicelulares. Comprende todas las bacterias. Cuerpo de tinieblas,
en el microcosmos o ser humano es el cuerpo físico. En el glosario teosófico también se le llama cuerpo de noche y lo describe así: Brahma en su manifestación como primera cadena planetaria. En la terminología del concepto Rosacruz del cosmos, equivale al período de Saturno, cuya recapitulación se realizó en la época polar del actual período terrestre. Cuerpo de luz. En el microcosmos o ser humano es el cuerpo vital. En el glosario teosófico también se le llama cuerpo de día. Lo describe del siguiente modo: Brahma en su manifestación como segunda cadena planetaria. En el léxico del concepto Rosacruz del cosmos equivale al período solar, cuya recapitulación se efectuó en la época hiperbórea del actual período terrestre. Cuerpo de crepúsculo. En el microcosmos o ser humano es el cuerpo de deseos. Se le conoce bajo la nomenclatura de cuerpo emocional. El glosario teosófico lo refiere como Brahma en su manifestación como tercera cadena planetaria. En la terminología del concepto Rosacruz del cosmos equivale al período lunar, cuya recapitulación concluyó en la época lemur del actual período terrestre. A continuación se dará lectura al capítulo de Dinamogénesis del libro El enigma del hombre del maestro Israel Rojas Romero. Dinamogénesis es el estudio de la particular evolución del individuo según el esfuerzo que él haga para intensificar su crecimiento mental, anímico y espiritual. En todo cuerpo organizado existe un punto central como energía actuante, alrededor del cual, como núcleo primario, se ha formado el cuerpo en referencia. Hay organismos que crecen por yuxtaposición y otros que crecen por intussuscepción. Entre los primeros tenemos a los minerales y algunos vegetales primarios. Y entre los que crecen por intussuscepción tenemos a los vegetales. Los animales se desarrollan por ambos sistemas. El ser humano como forma es en un principio una sustancia gelatinosa muy semejante a la primitiva forma de las especies animales que recibe el nombre de mónera y se forma en el fondo de los mares. De esta sustancia principio se empieza a organizar ese ser tan complejo que se encuentra a la cabeza de la creación sobre la superficie de este planeta, debido esto a su maravillosa estructura. Desde el momento mismo de la fecundación, empiezan a orientarse en las moléculas y a reproducirse en cantidades extraordinarias. En ellas se ve una serie de transformaciones por demás interesantes. En las primeras 7 semanas, las sustancias, al orientarse de acuerdo con las leyes y potencias cósmicas que rigen la evolución y formación del ser humano, toman sucesivamente la forma de mónera, renacuajo, reptil, canino. Por último, de la 7ª a la 10ª semana, toma definitivamente la forma hominal o forma humana. Esta evolución del plasma humano deja ver a las claras que el hombre no ha pasado, como muchos creen, por la forma de los monos o de los simios. Pues si así hubiese sucedido en alguna época de la evolución de la forma humana, es lógico que ese trasunto se haría sensible de nuevo en la evolución
y recapitulación fetal. Pero no es así. En nuestra convicción, fundamentada en estudios biológicos, psicológicos, cósmicos y espiritualistas, que tampoco el ser humano, en cuanto al cuerpo físico se refiere, ha pasado por los arquetipos de mónera, renacuajo, reptil y perro sucesivamente. Lo que sucede es que el embrión, al modificarse para ir formando gradualmente la espina dorsal, que es el eje de donde parte el resto de la organización, toma al alargarse la forma de renacuajo, de reptil, tan semejante de hecho a la espina dorsal en su formación, y luego, al irse modificando para crear los miembros, llega a parecerse en este trasunto a nuestro fiel amigo el perro. Eso es todo. La evolución de la forma humana pasó por largos periodos de progresión hasta llegar a constituir el hombre físico tal como lo conocemos actualmente, medio en el cual pudiera manifestarse el ser de sentimiento, pensamiento y razón, que es el verdadero ser humano. En los periodos primero y segundo de la formación y evolución del planeta, el cuerpo del ser humano hasta entonces en formación no podía servir de vehículo en el cual se hiciera sensible el ser pensante. De ahí que Moisés, en su relato del Génesis, tomando desde la formación del planeta, partiendo de la sustancia caótica o acaso de los esoteristas, nos diga que el hombre fue creado en el sexto día. Moisés en su relato nos da a conocer la formación de la tierra desde el estado caótico hasta la época en la cual fue posible que se manifestara en la superficie del planeta el ser de pensamiento y razón llamado hombre. Compaginando el relato de Moisés con las épocas polar, hiperbórea, lemur, atlante y aria, se ve que él hace aparecer al hombre en la época lemur de nuestro estudio. El cuerpo físico empezó a formarse en la época polar y por esto los científicos espiritualistas llaman a este vehículo cuerpo de tinieblas. En la segunda época, llamada hiperbórea, se empezó a organizar el cuerpo vital que fue llamado cuerpo de luz. En la tercera época se organizó el cuerpo de deseos llamado cuerpo de crepúsculo. Es la época en la cual el ego o centro de conciencia se apropió conscientemente de su vehículo, conoció de su facultad generadora y por eso se dijo simbólicamente que Adán conoció a Eva. Hasta entonces, la acción generadora se realizaba subjetivamente como lo hacen los animales, sin que haya en ellos impulso de pasión, sino únicamente expansión generadora en momentos cósmicos determinados. Podemos afirmar, pues, que la cuna de la humanidad, tal como es conocida actualmente, fue la Lemuria o continente Mu. Anteriormente decíamos que en cada uno de los periodos o ciclos de la evolución terrestre se alcanzaba a desarrollar un grupo selecto de hombres que, habiendo puesto especial atención en su autocultura y refinamiento espiritual, superaban al grueso de la comunidad humana, llegando a conquistar la guía o dirección de sus hermanos menores en la escuela de la vida. Cada periodo de la humana evolución cuenta con 7 razas raíces y cada raza raíz con 7 subrazas.
la actual humanidad corresponde a la quinta subraza de la quinta raza raíz o época aria. Ya por evolución se están dejando ver tipos de la sexta subraza de la quinta raza aria. Hace falta pues la definitiva manifestación de la sexta subraza y luego de la séptima subraza para que termine la evolución de la quinta raza raíz. Después vendrán la sexta y séptima razas raíces con sus respectivas subrazas para que termine el ciclo de evolución del período terrestre. El ser humano de la época actual puede considerarse realmente como embrionario en relación con lo que llegará a ser el esplendoroso ser humano de las épocas venideras. El hombre actual usa de una manera más o menos imperfecta 5 sentidos. Le resta, pues, desarrollar el sexto y el séptimo sentido, o sea, ultravidencia etérica e intuición. Y con esto completará el círculo de los 7 poderes de luz que el hombre ha de perfeccionar en su peregrinaje terrestre. Un refinamiento de estos sentidos viene para la raza colectivamente considerada de una manera gradual y progresiva a través de las edades. Pero, y esto es lo importante, el ser humano puede apresurar conscientemente este crecimiento valiéndose de los medios científicos que activan y apresuran su desarrollo. La necesidad crea el órgano, dicen los naturalistas, y los esoteristas, por experiencia, afirman que allí donde se acentúa una corriente de deseo, se produce un cambio en la naturaleza. Cambio que tiende a organizarla de tal modo que sirva de instrumento a la realización de la aspiración o deseo actuante. El ser humano lleva en sí el poder generador que le permite educir las facultades que lleva en latencia, siempre que se tome el trabajo de encauzar dicho poder generador para la realización pronta de sus elevadas aspiraciones. En Delfos hubo un famoso templo donde se enseñaba a los seres humanos a trabajar conscientemente para lograr intensificar la evolución de los sentidos que tan lentamente se realiza siguiendo el ritmo común. En la puerta de dicho templo se encontraba la famosa frase: «Conócete a ti mismo y así conocerás al universo y a los dioses». Nuestro universo, o en otras palabras, nuestro sistema planetario, se compone de los 7 astros llamados sagrados, que son la modificación o concreción de las 7 poderosas energías que actúan en el sistema. Es importante advertir que estos astros no son los productores del magnetismo o fluido que los astrólogos de negocio consideran como dimanantes de dichos cuerpos planetarios. Lo que sucede es realmente lo contrario, es decir, que dichos cuerpos planetarios son la concreción modificada de las 7 poderosas energías del Logos, especializando cada uno de ellos en mayor tensión una de aquellas energías que lo caracteriza. El ser humano o microcosmos, siendo una síntesis del gran todo, posee también aquellas grandes potencias que actúan en su naturaleza. O mejor dijéramos, él es un producto de aquellas energías
en cuanto a su estructura física, vital, de deseos, mental, sentimental, conscientiva, teniendo como eje central a su ego o yo subliminal y divino. Desde lo más físico o denso hasta lo más sutil, el ser humano es un conjunto de 7 modificaciones de la energía primaria hasta llegar definitivamente a la inmanente esencia de su ser espiritual. Nunca los hombres de la ciencia oficial, dado los medios de que disponen para el estudio, podrán llegar a conclusiones exactas de lo que es en sí el ser humano mientras no se dediquen a estudiarlo en su sentido íntimo, psíquico y espiritual. Hasta aquí la lectura del texto del capítulo Dinamogénesis del libro El Enigma del Hombre del maestro Israel Rojas Romero. Procederemos a realizar algunos comentarios. Inició el maestro su capítulo diciéndonos que en todo cuerpo organizado existe un punto central como energía actuante, alrededor del cual, como núcleo primario, se ha formado el cuerpo en referencia. Esto nos hizo volver a mirar las enseñanzas que el maestro Max Heindel da en su obra cumbre, El concepto Rosacruz del cosmos, específicamente en el capítulo titulado Preparativos para el Renacimiento, donde en el segundo párrafo enseña que antes de sumergirse en la materia, el triple espíritu está desnudo, teniendo solamente las fuerzas de los 4 átomos simientes que son los núcleos del cuerpo físico, del cuerpo vital, del cuerpo de deseos y de la mente. Nos instruye, nos enseña el maestro Ragosini cómo el embrión del cuerpo físico del ser humano revela por semejanza o parecido físico los arquetipos por los cuales ha transitado el ego, centro de conciencia, en el pasado de su evolución. Esto inmediatamente nos hace recordar por asociación lo que enseñó el Chohan Moria al señor A.P. Sinet en una carta que él recibió en enero de 1882. Escribe el Chohan Moria: al estudiar cosmogonía esotérica, mantenga la vista espiritual en el proceso fisiológico del nacimiento humano. La cosmogonía es la fisiología del universo espiritualizado porque no existe más que una ley universal. Afirma el maestro Israel Rojas Romero que la cuna de la humanidad, tal como es conocida actualmente, fue la Lemuria. Esto está ratificado en el libro de las cartas de los maestros, en la respuesta que dio el Chohan Kuthumi al señor A.P. Sinet, donde está expresado que la cuarta raza raíz o Atlante tuvo sus periodos de la más elevada civilización. Las civilizaciones griega y romana, y aún la egipcia, no son nada comparadas con las civilizaciones que comenzaron con la tercera raza raíz. Los que pertenecieron a la segunda no fueron salvajes, pero no podrían ser llamados civilizados. A continuación, el resumen de lo que consideramos es la esencia de lo que el maestro nos quiere transmitir. Dinamogénesis es el esfuerzo que realiza el ego centro de conciencia
para estimular o dinamizar sus poderes o facultades latentes, mentales, anímicas y espirituales por medio del trabajo de encauzar su poder generador. Dinamogénesis es apresurar conscientemente la intensificación de la propia evolución por medio de la exaltación sublimatoria de las energías del núcleo del cuerpo vital o átomo simiente del cuerpo de luz y completar así su autocultura y refinamiento espiritual, adquiriendo los poderes de ultravidencia e intuición. Muchas gracias por su atención.